Muchas gracias al pastor Roger y a la pastora Jenny por esta invitación en este hermoso congreso. Me honran. Y bueno, estando sentado allí hubo algo que me preocupó. Yo dije, tanta atmósfera tan bella. ¿Qué atmósfera? Y es un reto para predicar en esa atmósfera. Amén. Es un reto y veo y por qué el sello de exaltación, porque es una iglesia que se sumerge en la adoración, se sumerge en la presencia. Amén. Un honor a ese nombre. Amén. Quisiera que esté muy atento a la palabra del Señor. Dios me regaló una palabra muy especial para ustedes. Amén. Yo creo que en la Biblia se encuentran los secretos para crecer espiritualmente. Amén. Los secretos para crecer espiritualmente. Y la palabra, lo primero que nos habla es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestro intelecto y replantear lo que hemos creído y lo que hemos aprendido. Amén. Allí está en la palabra el secreto de crecer. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Se lo voy a leer, amén, pero respóndame con un amén cuando lo tenga. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Había una qué? Una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Está Jesús y ve una gran multitud, pero Él se compadece. Hubo algo que tocó el corazón de nuestro Señor Jesús. Y es que esta multitud estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted sabe cómo son las ovejas? Las ovejas son los animales más delicados que hay. Son frágiles. Las ovejas son torpes. Las ovejas son tercas. Usted no ha visto que hay animales como inteligentes y hay otros que son un poquito tercos, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta? No es lo mismo montar un burro, yo monté burro en mi juventud, que montar un caballo. Y si es un caballo adiestrado, mucho mejor. No es lo mismo montar un burro, montar una yegua, un mulo y montar un caballo. Parece ser que cada animal tiene una inteligencia diferente, pero Jesús en este momento está haciendo una símil y una comparación y dicen, esa multitud son como ovejas que no tienen un pastor. Las ovejas se tropiezan entre ellas, las ovejas son frágiles. Las ovejas no pelean entre ellas porque se fracturan. Necesitan de un guía. Necesitan de un pastor. Son mansas, no son agresivas, pero necesita que alguien les enseñe hacia dónde caminar. Necesitan que alguien les enseñe la dirección correcta. Amén. Esa multitud tenía esas características. Necesitaban ser guiadas. ¿Por qué? Porque una oveja sin pastor simplemente es una oveja sin rumbo y está expuesta a cualquier cazador. Amén. La palabra de Jesús dice a cualquier viento de doctrina. Entonces quisiera en esta noche que usted diferenciara quiénes rodeaban a nuestro Señor Jesús, porque a nuestro Señor Jesús lo rodeaban grupos diferentes. Usted no me va a decir, ay pastor, usted está discriminando. No. Yo le voy a enseñar con la palabra que no todo el mundo era igual para Jesús. Él tenía grupos y tenía distintas personas que lo rodeaban. Amén. Y el primer grupo del que yo te estoy hablando es la multitud. Las personas que tenían curiosidad, las personas que querían escucharlo. Ahí estaba Zaqueo, un hombre rico, millonario, pero le llamaba la atención. Zaqueo no necesitaba un milagro. Zaqueo no estaba detrás de Jesús por una necesidad. Zaqueo simplemente quería escucharlo. Y dice que se subió a un árbol. ¿Usted sabe por qué Jesús fue esa noche a la casa de Zaqueo? Porque Zaqueo no tenía ningún interés
sino escuchar al Señor. Zaqueo no tenía un problema en la columna, un problema de estómago. Zaqueo no necesitaba un milagro. Zaqueo quería escucharlo para traerlo a él. Amén. ¿Cuántos Zaqueos hay aquí? Levante la mano. De los que aman a Dios, pase lo que pase, independientemente de la circunstancia. Pues el primer grupo que rodeaba a nuestro Señor Jesús era la multitud. Curiosos, críticos, algunos que estaban de acuerdo con el Señor, algunos que le llamaba la atención las enseñanzas del Señor, pero eran simplemente una multitud. Ese es el nivel, el primer nivel. Todos aquí en algún momento fuimos multitud, ¿sí o no? Todos en algún momento. Yo fui multitud. Yo algún día llegué a una iglesia cuando me convertí. Llegué con 2 maletas a Bogotá con un sueño, ser abogado. Y llegué a una iglesia y era una multitud. Hacía parte. Era un NN. No tiene registro la iglesia. Me querían tomar mis datos y no los daba. Yo no los daba. No quería que me llamaran. Yo era multitud. Definitivamente me consideraba multitud. Un NN. Yo no aparecía en los registros de la congregación. Y me encantaba ser multitud. Pero a Dios no le encantaba eso. Y por eso yo estoy aquí. Porque a Dios no le encanta ser multitud cuando hay un propósito y cuando hay un destino. Amén. Entonces, hasta a través de este mensaje, yo simplemente te voy a decir quiénes rodeaban a Dios, y tú vas a hacer un escáner y te vas a decir: yo me ubico aquí, yo me ubico acá, o yo me ubico aquí. Usted va a hacer un escáner. Amén. Yo voy a tomar el tag y usted simplemente va a decir: yo me ubico allá. Amén. Entonces, lo primero que hay es una multitud, pero posteriormente vemos a unas personas que Jesús les encomienda algo, y esos son los 70. ¿Se acuerdan? Lucas 10:1 dice que Él luego designó a 70 para ir, para predicar a ciertos lugares. Les dio autoridad. Esos hacían parte de la multitud, pero ahora Él los escoge y dice: de 70 en 70, dice, de estos 70 irán de 2 en 2 con una misión, con una responsabilidad. Irán con mi poder. Yo estaré con ustedes. De 2 en 2. Ustedes 2 van. Tienen la misión de ir. Sanarán, predicarán. Mi unción irá con ustedes. Esos no son multitud. Repita conmigo: esos no son multitud, pastor. Esos ya fueron escogidos. A esos ya se les da una responsabilidad. A esos ya se les da un empoderamiento. Iban de 2 en 2. Y dice que fueron tan efectivos que cuando volvieron, Jesús sonríe y dice: yo veía a Satanás caer cuando ustedes hablaban. Fueron efectivos. Entonces vemos multitud y ahora vemos servidores, o vemos ¿qué? Obreros. Servidores o ¿qué? Obreros. A estos se les da una función, se les delega una responsabilidad, pero se les da un poder. Por eso usted ve la diferenciación y dice: uy, ese hermano cómo ora, uy, esa hermana cómo la respalda el Señor. Eso no es por la cara, ni porque tiene los ojos claros. Eso es porque ha sido asignado por el Señor y sabe el servicio y la responsabilidad que tiene. Amén. A las multitudes, dice Jesús, ¿qué hizo? Les dio unas enseñanzas. Dice, Él los vio sin pastor, los vio que se golpeaban, vio las ovejas y las necesitó guiar. Y las llevó, mire lo que dice la palabra, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A las multitudes lo que hizo Jesús fue enseñarles. Pero a los servidores u obreros lo que hizo el Señor fue darle instrucciones y darle autoridad. Instrucciones y autoridad. Una cosa es multitud y una cosa es ser un obrero o un servidor. Estamos viendo una escala. Ya estamos entrando en una escala. Y en esa escala usted se va a ver, ¿usted qué es? ¿Qué
de qué grupo usted hace parte, porque faltan 2 o 3 más. Amén. A los primeros y a las multitudes simplemente reciben enseñanza, son partidarios, son personas que no son ajenas, escuchan, pero no se comprometen. Déjeme quieto, así estoy bien, déjeme en la silla, quiero hacer parte de la multitud. Pero dice, hay otro grupo, obreros. Y para los servidores y los obreros les tengo una buena noticia. Hay una palabra que me encanta. Yo se las he predicado a los servidores y líderes de nuestra congregación. Y es la vida de Felipe. La vida de Felipe. ¿Quiénes conocen aquí a Felipe? Uno de los diáconos. Dice Hechos 6. Vamos a estudiar la historia de Felipe. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Dice, los cuales se presentaron y los apóstoles le impusieron las manos. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Escogieron, dicen los apóstoles estaban cansados. Los apóstoles estaban cansados, ellos estaban predicando, ellos estaban orando, pero a la vez sirviendo en las mesas, recogiendo las servilletas, llevando la comida, llevando la basura. Estaban más dedicados al servicio que a la obra del Señor. Dice, ¿para qué? Dice, para que sea justo. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para andar sirviendo en las mesas. ¿Qué hacían los apóstoles con todo el amor? Sirviéndole a la viuda, sirviéndole al enfermo, a los pobres. Estaban en el servicio, pero el tiempo no les alcanzaba. Dice, no es bueno que ahora que nosotros debemos dedicarnos a la palabra, a la oración, nos estemos dedicando ¿a qué? A hacer cosas que otros hermanos pueden hacer. Y me llama la atención porque dentro de ese grupo, de esos 7, se escogieron a alguien. ¿Y fue a quién? A Felipe, un joven valiente, un joven servidor. A veces yo me encuentro a Felipes en iglesias, jóvenes como José, y están aquí, y están en la música, y están en la consolidación, y están acá, y están en todos lados. Ahí estaba Felipe sirviéndole a la viuda, sirviéndole al huérfano, sirviéndole al pobre, al necesitado, y liberando la carga de ¿quiénes? De los apóstoles. Gloria a Dios por los servidores, amén, por los obreros. Pero a mí me sorprende la vida de Felipe. ¿Sabe por qué? Porque más adelante la Biblia me habla de un conquistador. La Biblia me habla de un evangelista poderosísimo en Samaria, quien lleva la palabra al pueblo de Samaria y lo lleva con potencia de señales, prodigios y milagros. Ese joven predicaba, y dice la palabra que predicaba con demostración de poder. Había sanidad, había liberación. La gloria de Dios caía sobre el lugar. Dice que era tanto el poder que había un brujo, ¿se acuerdan? El mago. ¿Cómo se llamaba el mago? Simón. Y Simón el mago, el brujo, vio a ese joven que predicaba, sanaba, y el poder del Espíritu estaba en él. Y ese señor, ese joven se llamaba Felipe. Digo, oye, pero Felipe no era el que servía en las mesas. Y entonces, ¿cómo acá? Yo no entiendo, pastor. Felipe no era el que fue escogido en Hechos 6 como un diácono para servir a las mesas, para servirle a los pobres, para el oficio, para el servicio. Sí, ese mismo. Ese mismo que llevaba la comida a la viuda, al pobre, al necesitado.
de repente en ese servicio comenzó a ser usado por Dios. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino a Felipe llevando allá, sirviéndole la comida a la viuda y decir: oye, viuda, Dios me dice que viene un milagro para ti. Y comenzó Felipe a manifestar el poder de Dios. Sirviendo comenzó. Y terminó siendo un apóstol del Señor con potencias, señales y prodigios. Aquí está. Hechos 8:5, vamos a leerlo. Yo le traje fue citas bíblicas. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Dice: al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando con gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanos. Mire, ves a Felipe en un solo libro de Hechos de los Apóstoles pasar del servicio a ser prácticamente un apóstol del Señor. Hoy yo estoy parado aquí, pero yo fui servidor. Hace 20 años servíamos con su pastor, con la pastora Jenny. Primero se comienza de abajo en el servicio, y de allí se va aprendiendo. La vida de Felipe es el ejemplo de un servidor que crece. A eso le llamo la oruga espiritual. Todos nosotros somos orugas. Yo fui multitud, luego fui servidor, y ahora viene el tercero. ¿Cuál es el tercero? El discípulo. El discípulo. Y luego me convertí en discípulo. Entonces uno ve al pastor en las iglesias y oye, pero el pastor tiene como unos privilegiados, ¿no? ¿Sí o no? Uno dice: sí, oye, pero ese sí, mira, hasta la casa del pastor va. Nadie sabe dónde vive el pastor, pero ese sí sabe. ¿Sí? Conoce todo del pastor, de la pastora. Pero eso no es simplemente por sí, porque sí. Es que hay multitud, es que hay servidor, es que hay discípulo. Y al discípulo es al que se le empodera. Al discípulo es al que los pastores imparten lo que hay de ellos en ellos. Jesús cogió a los discípulos y le dijo: de lo que hay en mí, ahora estará en ti. Jesús le dijo: ahora ustedes echarán fuera demonios. Ahora ustedes sanarán enfermos en mi nombre. Ahora la unción que está en mí estará en ti. Ahora harás incluso cosas superiores a las que yo hice. El discípulo es aquel en quien es impartido la unción sacerdotal que hay en una iglesia. Ese es el discípulo. Usted puede ver a Jesús. Jesús tenía multitud, tenía obreros, servidores. La mujer de Chuza servía en finanzas, ¿verdad? Judas era el tesorero. Todos eran servidores en una gran obra, pero cada uno en su lugar, mi hermano. Cada uno en su lugar y en su cargo, en su estatus. Amén. No era discriminación, pero cada uno se ganaba su lugar. Amén. Dicen los dominicanos: primero muerto que sencillo. ¿Usted se ha escuchado eso? Ellos, en una actitud de orgullo, dicen: primero muerto que sencillo. Necesitamos ser como los dominicanos, pero en el área espiritual. Necesitamos transicionar. Yo como pastor quiero transicionar. Yo no me puedo quedar estático. Yo tengo que transicionar. Y yo le digo a la iglesia: ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué meta nos vamos a trazar? Vamos a sacar discipulados, vamos a enseñar la palabra, vamos a invitar. Tenemos que transicionar. No puede ser que una persona se demore toda una vida siendo multitud. Siendo multitud. No. Usted tiene que transicionar. Multitud, servidor, obrero, discípulo. Amén.
Y Jesús tenía ¿cuántos discípulos? Dice la palabra que los escogió para que estuvieran con Él. Y se los llevaba donde quiera que Él iba. Eran sus discípulos, empoderados. A veces Jesús les decía: ve allá, saca el espíritu que está en aquella persona. ¿Se acuerdan cuando le dijeron: Jesús, mira que los discípulos no pudieron sacar eso? ¿Por qué? Porque Jesús los había encomendado. Vayan y expulsen esos demonios que están allá. Vayan y prediquen a este lugar. Vayan y hagan una avanzada a este lugar, porque ustedes llevan mi poder. Esa orientación no se las dio a la multitud. Habían directrices de Jesús que solo iban. ¿Y usted cree que eso era para todo el mundo? Eso era para los discípulos, porque ya tenían el poder de Dios. Olvídese la multitud. Habían hasta críticos y fariseos. Habían personas que ni creían en Él. Es más, dice: yo hablo en parábolas para que no todo el mundo me entienda. ¿Usted sabe que la palabra dice eso? Para que el que me busca, ese sea de verdad el que me entienda. Él hacía un filtro. Iba haciendo un filtro. Iba haciendo un filtro. Entonces, ay, pastor, pero estamos en el tiempo de los derechos y de la igualdad y de la no discriminación. Pues Jesús sí sabía lo que merecía cada uno y a quién se llevaba a ciertos lugares. ¿Acaso en la transición, cuando ¿se acuerdan cuando hubo el momento de la transfiguración? Estaban los discípulos. Se iba a aparecer Dios en esa montaña esa noche. Y Dios iba a traer a Eliseo, a Elías y a Moisés. Jesús sabía eso. Y dijo: yo allá no me puedo llevar a todo el mundo. No. A este me le da un infarto. Este otro no cree. Este otro tampoco. Pedro, Jacobo, Juan, caminen. ¿Y los otros cómo se quedaron? La Biblia no dice. Yo quisiera saber los otros cómo se quedaron. Con la boca abierta y anhelando ser escogido. ¡Ah! ¿Yo por qué? Usted simplemente escuche: Pedro, Juan y Jacob. Juan, un joven como de 16 años. Jacobo, su hermano, también joven. Eran hijos de Zebedeo, un pescador. Le llamaban los hijos del trueno, porque eran fuertes y valientes. Y estaba Pedro. Caminen. Algo va a pasar esta noche. Solo ustedes van a subir, los demás no. Dice la palabra que subieron esa noche. Y de repente apareció la gloria del Señor. Esos eran los que estaban preparados para la gloria. Los demás no. Dice la palabra que se apareció Elías y se apareció Moisés. Elías, la representación de los libros proféticos, y se apareció Moisés en señal de la Torá o de los libros de la ley. Y se apareció el nuevo pacto, la fe, la gracia. Habían dos regímenes en ese momento de salvación. Algunos me entenderán, quizás otros no. Pero los judíos idolatran a Moisés y atacaban a Jesús con las enseñanzas de Moisés. A Dios mismo lo atacaban con las enseñanzas de Moisés. Eso es otro asunto. Pero claro, cuando se aparece Moisés en la escena, ellos dijeron: no, a este hay que ponerle unas enramadas. A este hay que adorarlo. Siendo íntimos, se dejaron sugestionar. Dice que prepararon las enramadas y ahí vino el Dios celoso. Y dijo: se desvaneció Elías, se desvaneció Moisés. Enseguida desaparecieron del panorama. Y dijeron: este es mi hijo amado. A él es al que tienen que escuchar. Regálele un aplauso al Señor. Ahora bien,
La pregunta es, multitud, obrero, ¿cuál sigue? Discípulo. Pastor, ¿y el otro cuál es? Íntimo. Y dice, y cuando la hija de Jairo estaba muriendo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacob. Ay, Jesús, ¿cómo discriminaba, verdad? No, eran los íntimos. Ay, pero mire, y ese que vino, a mí me da risa en la congregación, porque yo le digo a la congregación, prepárese. Y yo los preparo. Ya ellos saben cuándo son multitud, ya ellos saben cuándo son servidores, ya ellos saben cuándo son discípulos y saben cuáles son íntimos. Y les digo a los antiguos que son multitud, no se me queje cuando vea que alguien nuevo ascendió en la escala, ahora es discípulo. No diga, ¿por qué si yo tengo tantos años? No me diga eso. Yo los preparo y les digo, no. Discípulo íntimo no es cuestión de antigüedad. Es cuestión de convicción y de amor y de apoyo y de pasión a la visión que se tiene. Yo tengo gente que llegó hace un año y en la escala ya son íntimos. Hoy se inundó la iglesia. Pegó un aguacero esta tarde. La iglesia tenía una filtración. Una persona que no lleva un año, que hizo la escala, hoy está ya reparando. Digo, pastor, no se preocupe, yo voy, yo reparo, usted tranquilo, yo frenteo, yo arreglo eso, descanse. Íntimo. ¿Sabe que cuando yo comencé en una iglesia aquí en Bogotá, yo comencé siendo multitud? Como le dije, anónimo, NN. Detestaba que me tomaran los datos, detestaba que me llamaran. Yo vine a Bogotá a mi profesión, dije, voy a soñar, a estudiar mi carrera y luego me devuelvo para mi tierra. Y entonces llegué a esa iglesia y cuando llego a esa iglesia, al poco tiempo paso al servicio obrero. Oiga, se me pusieron celosos otros obreros. Digo, ¿y este? Cuando el celo entra a la iglesia, ¿no? ¿Y este qué? Y entonces celosos. Y después paso a discípulo. Paso a discípulo. Y entonces en discípulo peor. Celos. Pero yo enfocado dije, yo quiero de la unción, yo quiero de lo que el pastor tiene, yo quiero que se derrame sobre mí lo que hay en esa congregación. Yo siento al Espíritu de Dios ahí, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero que Dios me use. Y luego después de 14 años pasé a íntimo. ¿Íntimo? ¿Y cómo así que íntimo? Cuando el pastor me miró a la cara y me dijo, me invitó a su casa, preparó una comida y me dijo, mi casa estará abierta para ti las 24 horas. Yo vivía solo aquí en Bogotá. Mis padres vivían en otro lado, en la costa. Pero él sabía y me dijo, tú puedes venir a mi casa cuando quieras. Puedes dormir aquí, puedes comer aquí. Yo me gané ese lugar después de 14 años. Fiel. No, que el Congreso Mundial de no sé qué en otra iglesia. Déjeme aquí. Déjeme ese Congreso Mundial allá. Soy fiel en donde Dios me colocó. Y llegué a ser íntimo. Íntimo. Y pude ver a mi pastor en cada área de mi vida. Las cosas no se acaban en la multitud. Calentando silla. ¿Hasta cuándo? Dice mi pastor, me está... No, esto es un mensaje. Yo sé que los que están aquí no son multitud. Amén. O levante la mano el que se siente multitud. Diga, yo soy multitud, pastora, mucho honor. Pero transicioné. Y después de ser íntimo yo dije, ¿y ahora qué? Me convertí casi en el hijo del pastor.
Tanto que el hijo de verdad me comenzó a tenerme celos. Comenzó a tener, y por eso salí. El hijo del pastor comenzó a tenerme en serio. Pero, y de ahí Dios, yo dije, Señor, y comenzó Dios a tocar mi corazón. Me vas a servir. Yo no podía ir a una iglesia, hermano. Yo no sé, yo iba a varias iglesias cuando salí de ahí. Me salía una ujier profeta cuando yo decía, aquí no, aquí. Cuando veo pum, al oído una ujier, el Señor te está llamando, mi hermano. A sus filas, obedécele. Qué susto, yo dije. Y después me fui para otra y otra. Y cuando el pastor no conocía al pastor, dice, el Señor te está llamando, mi hermano. Que lo obedezca. Pero si yo vine a estudiar fue derecho. Yo quiero ser fiscal, juez, apasionado por el derecho. Yo no puede ser. Mi papá, cuando ya me vio en las cosas del Señor, me dijo, ¿para qué te pagamos una universidad? Y comenzó una guerra entre mi papá y yo. Mi papá comenzó a hacerme la vida a cuadritos. Tanto que nos matamos para que usted me diga que usted es pastor. ¿Ah? Y comenzó una palabrería, a decirme una cuanta cosa. Yo callado. Cada vez que iba a mi tierra, mi papá me la montaba. Y ahora evangélico. ¿Ah? ¿Y a ti qué te pasa? Y comenzaba mi padre a decirme cuánta cosa. Y yo luchaba por amar a Dios, por caminar en santidad, por buscarlo, a pesar del viento en contra en mi familia. Pero ya me había ganado a mi madre, ya me había ganado a mi hermana. Yo decía, el viejo es el duro, pero el viejo va a llegar a los pies del Señor. Amén. El viejo va a llegar. Entonces, yo dije íntimo, y cuando veo, entonces iba a las iglesias, de repente fui a otra iglesia, y entonces yo estoy adorando, y cuando veo el hermano de al lado me pone la mano aquí, yo dije, ya viene. Por favor, este hombre, qué vale. Ya esto me tiene. Hermano, mírame. Yo le dígame, pero míreme bien. Sí, dígame, Dios te está llamando. Y ya comenzó como una. Yo dije, pero ¿y mi carrera? En la costa hay un lenguaje, dice, mi mamá decía, nos estamos partiendo el lomo para que tú estudies allá. Y mi papá me lo repetía. Nos estamos partiendo el lomo para que tú puedas estudiar. Y ahora me vienes con que eres pastor. Eso era, todas las vacaciones era la misma cosa. Ya no sabía qué hacer. Entonces viene Satanás, porque lo primero que te dice Satanás, yo sé que aquí hay varios bajo ese dominio. Satanás te dice, tú eres profesional, dedícate a tu profesión. No te metas tanto en la congregación. ¿Cuál servicio? Dedícate a tu profesión. ¿Sí o no? Porque lo que nos mete Satanás en el cerebro, ¿sabes qué es? Que tu profesión es incompatible con el llamado de él. Qué gran mentira. Eso me inhabilitó a mí durante muchos tiempos. Con que mi profesión me inhabilitaba. Lo contrario. Dice la palabra que Pablo hacía carpas. O sea, en estos tiempos, trasládelo. Tuviera Pablo una bodega en Fontibón haciendo carpas allí. Para camionetas, para. Entonces, ¿qué? Ahí. Claro. ¿Quién dijo que tu profesión? Entonces, yo comencé a estudiar la Biblia y yo dije, no, mi profesión no es incompatible con mi llamado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién te dijo? La ley. Hace 60 años te dijo, aparta, déjalo todo. Qué gran mentira. Si no sabes leer la Biblia, no puedes llegar a la verdad. La palabra te dice en un lado, el que no aborrece a padre y a madre no puede ser mi discípulo. Y en otro lado te dice, honra a padre y a madre para que te vayas bien y sean largos tus días. Y entonces, el legalista dijo, tu mamá está en UCI, vaya para la iglesia porque que no aborrece a padre y a madre. Eso es una especie,
Cuando usted ya entra a estudiar figuras retóricas en la hermenéutica, la Biblia fue creada también escrita bajo unas figuras retóricas en el hebreo, donde está la exageración. Dice, uy, he caminado más de 50 kilómetros. Usted exageró. Eso es lo mismo que Cristo hizo. Es una especie de exageración para decir una verdad, para decirle, no puedes amar más a tu padre y a tu madre que a Dios. Él dijo, el que no aborrece a padre y a madre no puede ser mi discípulo. Entonces usted, como no, entra en contradicción. Entonces la ley dijo, no, hay que dejarlo todo. Los legalistas de hace 60 años, médicos, abogados, dejaban todo, empresas. Yo conocí un pastor que dejó su empresa tirada. Y el hijo hoy no quiere ser pastor. Dijo, porque yo vi que mi papá dejó tirada la empresa. Yo vi que mi papá dejó tirada su profesión. Y después pasamos necesidad y predicando de Dios. La ley es la que te dice, y el legalismo, que tu profesión es incompatible con Dios. Entonces cuando el Señor me comienza a decir que me enfila, y yo, bueno, y ahora, y comencé en un adulterio espiritual. Comencé a andar de iglesia en iglesia. Comencé a ser un adúltero espiritual. Eso se llama así, adulterio espiritual. Y hasta que ese día invitaron a una profetisa. Y otra vez, pero voy a hacerme por allá lejos. Esta vez sí. Y la señora se baja. Es raro que un pastor se baje del púlpito y comience a predicar así, güey. Yo, ay, ya me viene esta señora. Y allá me cogió y me dice, pero me dijo algo que me marcó para siempre. Me dijo algo que lo que me dijo, por eso estoy aquí. Te dice el Señor, ábreme los ojos. Te dice el Señor, por cuanto ya te lo he dicho muchas veces. Ya te lo he dicho y te he mandado razones. Esta es la última vez que te lo digo. Me puse pálido, sistema nervioso alterado, me dieron ganas de ir al baño, temblaba. El Señor te dice, es la última, delante de todo el mundo, hermano. Qué vergüenza. Delante de todo el mundo. Yo ahí sí me sentía, antes me sentía dichoso, Dios diciéndome, entra en mis filas, soldado. Yo qué orgulloso. Y ahora sí la vergüenza de toda la iglesia. Me sentía como un pecador. Me sentía como si estuviera haciendo el peor de los pecados. Pero me dijo, la última vez te dice el Señor, si no me obedeces te saco de aquí y te llevo al lugar de donde te saqué. Yo cerré mis ojos. Y esa partecita final, te llevo al lugar de donde te saqué. Esos instantes donde tú recuerdas todo, ¿verdad? Que a veces suceden en los accidentes. Hoy leía que en los últimos 5 minutos de vida uno recuerda todo. Algo me pasó cuando esa señora me dijo así. Y cuando me dijo, te voy a llevar al lugar donde te saqué, yo me comencé a desesperar porque nadie sabía lo que yo estaba pasando. En ese momento, ya Dios me había bendecido. Tenía una editorial, la tengo, autores por más de 20 naciones, más de 300 títulos, plata, carro, comodidades. Pero el Señor dijo, no. Cuando me dijo, y te llevo al lugar donde te saqué, me llevó cuando yo tenía 8 años. Yo vivía en un lugar, Lorica, Córdoba, un municipio de la costa. Vivía en una montaña, en uno de los barrios más peligrosos, el Alto Kennedy, donde los ladrones atracaban allá abajo y subían, era la montaña. Yo veía al ladrón llevando las cositas así, robándose. Y me acordé cuando vivía allí en necesidad absoluta. Y un día que lloré un plato de comida. Ese día fue el que se me vino a la mente. Cuando el Señor me dijo, si no me obedeces. Yo hablo del ultimátum. Ese fue el ultimátum. Cuando dice, ese día yo hice algo en la casa. Yo le dije, Espíritu Santo, siéntate aquí. Siéntate.
perdóname, pero siéntame. Comencé a llorar y hice así. Hice algo simbólico, pero yo me quito los guantes. Me voy a quitar los guantes. Yo no voy a pelear más contigo. Puse mi título y dije, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me vaya para el África? ¿Para dónde quieres? Para la India, Pakistán, Afganistán, Kazajistán. ¿A dónde? ¿Qué quieres? Ya. O sea, si Dios me iba a quitar todo y me iba a llevar otra vez allá, yo dije no. ¿Sabes cuál es el peor pecado de todos? No es el adulterio. Es otro que es un poquito peor. Es un poquito peor. Le pasó a Jonás. Yo le llamo el síndrome de Jonás. Está el tipo por allá, mira, en la iglesia, el servidor. Aquí no hay jóvenes en danza, ¿verdad? Sí. Bueno, está por allá sirviendo el hombre, y el hombre con tremendo ministerio, hermano. Y el hombre disfrazado allá de que está cumpliendo el propósito de Dios. Y no. Porque Dios dice, para este tiempo, hoy. ¿Hoy qué es? 5 de octubre del 2024. Oye, ya debiste dejar de ser multitud, viejo. 6:45 del 5 de octubre de 2024. Para esta época, en este minuto, en este segundo, yo te daba por profeta a las naciones. Yo te daba. Ya tú no. Te puse aquí para que crecieras, para que transicionaras, para que dejaras de ser multitud. Te hablé, te dije lo que debías hacer y no has hecho absolutamente nada. ¿Sabes cuál es el peor pecado? Tú sabes que Jonás hablaba con Dios, profeta. Dios le decía, ve a Nínive, dile que en menos de tanto tiempo los voy a acabar a todos. Porque fueron desobedientes, porque se fueron a otros ídolos. Jonás hablaba con Dios, pero estaba en el peor de los pecados, en el lugar incorrecto. Él hablaba de Dios, pero en un lugar incorrecto. Noemí, mujer que se deleita en Dios, en Moab, en el lugar incorrecto, pero hablaba con Dios, leía las escrituras, oraba, pero en el tiempo de Dios no hacía lo que para ese tiempo ya debió hacer. Amén. Entonces, hace poco me encontré con un hijo de un pastor. Yo le voy a ser sincero. Y ese hombre atravesó muchas adversidades. Su esposa enferma, el uno. Yo dije, uy, mi hermano. Mi papá, y comenzó a hablar de la gloria de su padre. Fue un apóstol. Y en Chinú, Córdoba, tuvo 30 iglesias, la fundó. ¿Y tú qué? No. Yo asesoraba a Ñoño Elías. Así me dijo. Fui candidato a la alcaldía de Chinú. Yo le dije, el Señor me muestra que esa herencia espiritual le habla a Dios por tu vida. Está reclamando tu vida. Te voy a diagnosticar, le apunté en un papel como si fuera un médico. Síndrome de Jonás. Toma, tienes el síndrome de Jonás. Pastor, yo apoyé a ese político y lo metieron preso, al otro y lo metieron preso, y al otro no te va a salir nada. Hay una herencia que te reclama. ¿Se acuerdan que la sangre de Caín le habló a Dios? Hay una herencia que también reclama. Dice, mira, predica de vez en cuando. Debe de predicar todos los días si la unción de Dios está en él. El peor de los pecados es permanecer estático y no avanzar espiritualmente. Dios prefería, yo le voy a decir algo, pero prepárese. Usted prepárese. Pero Dios prefería a Jonás muerto que fuera del propósito de Dios. Y el propósito no era pecado, no era adulterio, no era hurto, no echaron suerte y lo tiraron y el pez se lo tragó. ¿Qué pasa si no capacita en medio de la boca del pez? ¿Qué pasa si no recapacita? Entonces se puso a preguntar. Volvió en sí como el hijo pródigo y dijo, no, ahora sí, yo como que sí voy a ir a Nínive.
Pero dice que Dios le tiró una maldición a esa barca. Había una maldición que Dios dijo: ese hombre se me quiere escapar de mi propósito, voy a hundir esa barca toda. Y los que están ahí, los inocentes, también se me van a hundir todos. Y estoy molesto. Dice que la barca Dios la iba a hundir por culpa de Jonás. Amén. Cuando tú andas por fuera del propósito, no en pecado, mi hermano, es que la santidad es el deber ser. El actuar bien es el deber ser. Tú no le haces un favor a Dios. Pero el propósito es una cosa diferente. Las personas creen que todo acaba con ir a la iglesia cada 8 días, sentirse feliz, trabajar, dormir, no ofrendar y no diezmar, porque creen que eso es normal. Y ya. De vez en cuando sentirse bien por eso, pero no. A los 37 años Dios me llamó al ministerio, me ultimó. Yo dije: Dios, pero ya estoy viejo. Ya, 37 años yo comenzar una iglesia. No. Y veía un pastor amigo mío de Cartagena, 40 años, 10,000 personas. Eso me atacaba. Decía: no, ya uno va avanzando y uno se va cansando. Pero el Señor, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y el Señor me dijo: lo que a otros le den en 10 años, a ti te lo daré en 2. Porque nunca es tarde. Pero me actualicé en el tiempo y dije: me voy a poner pilas. Si voy a comenzar la iglesia, en 2 años yo tengo que estar en representación con 10 años. Porque me tengo que adelantar al propósito y ser coetáneo al propósito de Dios. Amén. Usted sí me está entendiendo. Que el llamado tiene un tiempo en su vida. Usted no puede morir y tener 60 años. Ay, Dios me dijo que yo iba a ser, que no sé qué, que yo iba a estar ahí al lado del pastor, que yo iba a ser un líder, y usted nunca hizo nada. Bajo el síndrome de Jonás. Y entonces: ay, pastor, ¿por qué es que me están saliendo las cosas mal? Pastor, pero pastor, si yo estoy diezmando, si estoy ofrendando. Nada funciona contra el síndrome de Jonás. Jonás era amigo de Dios. Jonás hablaba con Dios. Pero Jonás estaba fuera del propósito. Estaba en desobediencia. Hoy yo vine a decirte simplemente, yo le dije: Señor, ¿cuál es el mensaje? A mí no me gusta ir a las iglesias con un mensaje copiado. Si Dios no me lo da. Así me pasa en la congregación. A veces me lo da el domingo a las 7 de la mañana. Pero este fax está llegando tarde. No, así tampoco. Y toda la noche: Señor, pero ya son las 6. A mí no me gusta ir a centraldesermones.com a sacar el mensaje para mi iglesia. Yo no soy de eso. Su pastor, yo sé que es un maestro en la palabra. Yo soy un maestro. Nosotros no tenemos dificultad en predicar. No tenemos que hacer sacrificios para sacar un mensaje. Usted le da a un maestro una palabra, ya, yo le digo Juan 1:5, y su pastor enseguida me arma una predicación. Porque es un don y una habilidad. Y Dios me dijo: predica de esto. Multitud, discípulo, servidor, íntimo. ¿En cuál estás? ¿Dónde te ubicas? Dice la palabra que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si tú te sientes bien como la multitud, tranquila, esa será la justicia de Dios para la multitud. Pero la justicia de Dios para el discípulo es diferente. Lo siento. Dice que los empoderó. Dice: y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre sanarán, y en mi nombre harán milagros, y en mi nombre libertarán, y en mi nombre harán mayores cosas que las que yo hice. ¿Será que puede aplaudir? Yo me pude haber quedado en multitud. Era cómodo, la multitud es cómoda. No requiere tanta santidad. No requieren tanta inspección. Nadie está detrás mío viendo mi vida.
Yo le digo al líder de jóvenes de nuestra iglesia: sígame a toda la gente en las redes sociales, perfílemela, hagamos un perfil de todos, porque yo no puedo darle servicio y la camiseta a alguien que no es testimonio. Mal parqueado se quita la camiseta. Mal parqueado. Hace poco me dijo una persona, me dijo: pastor, me negaron la visa. Che, pero si tú estás bien, o sea, pero tienes una empresa, tu familia, todo, che, perfecto para una visa. Y me imaginé lo que me hicieron. Llevé todo, la empresa, los papeles, facturas, llevé todo. Me revisaron el Facebook. Ríase, ríase más a carcajadas. Ríase. Ríase. Me revisaron el Facebook. Ahí. ¿Cuál es su Facebook? No. Visa no aprobada. Yo le perfíleme todo, perfílemelo. Ella le dice: todos. Me tienen una hoja de vida cada uno. Hace esto, vive en esto, lleva tantos años en Bogotá, su mamá murió de cáncer, su papá, un historial. Porque sé también por qué orar. También debo saber como pastor por qué debo orar por cada uno de ellos. ¿Qué necesidades hay? La dejó el novio, la vacilaron 5 hombres, la dejó ahora anda en unión libre. Hermana, pero Satanás, reprindo. Dice: perfílemela. El pastor cuida de sus ovejas. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios me dijo: predícales. ¿Cuántos hacen parte de la? Cierren los ojos todos. Levante la mano el que se siente multitud. Sin pena, nadie te está viendo, solo yo. Levántela alta, nadie te está viendo. Todo el mundo con sus manos, sus ojos cerrados, por favor. Todo el mundo, por favor. Levante las manos aquellos que dicen: yo me cansé de ser multitud en esta casa. Yo me cansé. Me cansé de que las promesas no vinieran. Hoy te tengo una buena noticia. Así como Jonás fue de maldición para esa barca, asimismo uno que se levante en un hogar, la bendición alumbrará ese hogar. Tú eres el remanente de tu casa. ¿Te acuerdas cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Usted sabe qué pasó? Le dijeron: Señor, pero si hay 45 justos, tú vas a destruir. Dijo: no. ¿Dónde están? Y después bajaron la cifra: Señor, pero si hay 20. No. Búscamelos. Señor, ¿y si hay 10? Señor, búscamelos. ¿Y si hay 5? Señor, ¿y si hay 1? Si hay 1, no los voy a destruir. Si tú te levantas como ese remanente, la destrucción no vendrá sobre esa persona por la cual estás orando en tu casa. No va a venir. Yo me levanté y yo le dije: yo voy a ser el remanente. Yo perdí a mis 2 padres, uno con cáncer y otro se me murió de pancreatitis. Yo le dije: yo me entrego. Yo hice una negociación con Dios. Yo me entrego a ti. Pero nadie más muere por enfermedades en mi casa. Y tenía un aguijón muy fuerte. Después de muchos años, mi hermano, a quien amaba, mi gran ejemplo, me enteré que era homosexual.
Una vez soñé que lo mataban. Él no vive aquí. Dios me mostró cuando 2 personas en una piscina lo iban a matar. Yo me levanté llorando porque yo lo había juzgado, yo lo había señalado. Y yo le recordé a Dios: yo te entregué mi vida por ellos. Yo te entregué mi vida para que tú los protegieras. Así como Jonás trajo la maldición a esa barca, yo traigo la bendición. Y a través de mi servicio y mi entrega, yo traigo la protección a los que me rodean. Ningún mal tocará mi casa. Si tú estás orando por alguien en tu casa, ya toma la decisión. Todo el mundo con los ojos cerrados, pasa aquí adelante.